Autobiografía de un yogi. Paramahansa Yogananda. Capítulo 1. Mis padres y mi primera infancia. La búsqueda de las verdades supremas, unida a la concomitante relación entre el discípulo y su gurú, han constituido desde siempre los rasgos distintivos de la cultura de la India. En mi caso, mi senda me condujo a los pies de un sabio semejante a Cristo, cuya hermosa vida fue modelada para el beneficio de todas las épocas. Fue él uno de aquellos grandes maestros que constituyen el mayor tesoro de la India y que al emerger en cada nueva generación han fortificado su tierra, protegiéndola de la desafortunada suerte sufrida por el antiguo Egipto y Babilonia. Entre mis primeros recuerdos se cuentan algunos aspectos distintivos de una encarnación anterior. Desplazadas en el tiempo, acudían a mí nítidas reminiscencias de otra existencia en un pasado distante, durante la cual había vivido yo como un yogi, en medio de las nieves del Himalaya. Trascendiendo toda dimensión, estos atisbos del pasado me proporcionaban también ciertos destellos del porvenir. Puedo recordar aún las humillaciones propias de la infancia impotente, la rebeldía consciente experimentada al verme incapaz de caminar y expresarme libremente, y las suplicantes oraciones que brotaban en mí como reacción ante tal impotencia. Dotado de una intensa vida afectiva, ésta se expresaba mentalmente en aquel entonces en las palabras de muchos idiomas. De manera gradual, en medio de la confusión interior de las diversas lenguas, me habitué a escuchar las sílabas del idioma bengalí de mi gente. Cuán asombrosamente vasta es la mente infantil. Aunque, a los ojos de los adultos, parezca limitarse al mundo de los juguetes y los dedos de los pies. Recuerdo cómo mis obstinadas crisis de llanto, provenientes de ciertos fermentos psicológicos y de las restricciones de expresión impuestas por mi cuerpo, provocaban la consternación general de la familia ante mi angustia. Pero guardo también en la memoria momentos felices, las caricias de mi madre, mis primeros balbuceos y mis primeros pasos. Estos éxitos tempranos que olvidamos tan rápidamente constituyen no obstante los cimientos naturales de la confianza en uno mismo. No es inusitado retener recuerdos de un pasado tan remoto. Numerosos yogis, en efecto, han conservado la consciencia de sí mismos sin que ésta experimentase interrupción alguna, incluso a través de las dramáticas transiciones entre la vida y la muerte. Si el hombre no fuese sino solo un cuerpo, su identidad desaparecería ciertamente con la pérdida de éste. Pero si los profetas, a lo largo de los milenios, nos han dicho la verdad, el hombre es en esencia un alma incorpórea y omnipresente. Aunque no sea esto lo más frecuente, no es totalmente desusado el conservar claros recuerdos de la primera infancia. Efectivamente, a través de mis viajes por numerosos países, he tenido ocasión de escuchar de labios de hombres y mujeres veraces el testimonio de sus recuerdos de la más tierna infancia. Vine al mundo y viví los primeros 8 años de mi vida en la ciudad de Gorakhpur, al noreste de la India, cerca del Himalaya. Yo, Mukunda Lal Ghosh, nací el 5 de enero de 1893. Fui el cuarto hijo y segundo varón de una familia de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Tanto mi padre como mi madre eran bengalíes y pertenecían a la casta de los kshatriyas. Ambos estaban dotados de un carácter extremadamente noble. Su amor mutuo, de naturaleza tranquila y digna, nunca se expresaba en forma frívola. La armonía perfecta que reinaba entre ellos constituía el reposado centro alrededor del cual giraba el tumulto de nuestras 8 jóvenes vidas. Mi padre, Bhagavati Charan Ghosh, era un hombre amable, serio y en ocasiones adusto. Aun cuando le amábamos profundamente, sus hijos observábamos en torno a él una cierta distancia cargada de reverencia. Dotado de una mentalidad eminentemente lógica y matemática, su conducta se basaba principalmente en el razonamiento.
Mi madre, por su parte, era una reina de corazones y nos educó exclusivamente por medio del amor. Después de su fallecimiento, la ternura interior de mi padre comenzó a exteriorizarse más y entonces noté a menudo que su mirada parecía transformarse en la mirada de mi madre. Fue al lado de nuestra madre donde sus hijos aprendimos las primeras agridulces lecciones sobre las escrituras. Cuando la ocasión requería someternos a la disciplina, con gran ingenio solía ella recurrir a diversos pasajes del Majábharata y el Ramayana para ayudarnos a comprender. La reprimenda y la instrucción iban de la mano. Para recibir a mi padre a su llegada de la oficina, como una expresión de respeto hacia él, solía mi madre mudarnos de ropa, vistiéndonos cada tarde especialmente para la ocasión. El puesto de mi padre en la compañía ferroviaria de Bengala Nagpur, una de las grandes compañías de la India, era equivalente al de vicepresidente, y puesto que su trabajo le exigía viajar, nuestra familia tuvo ocasión de vivir en diversas ciudades durante mi niñez. Uno de los rasgos característicos de mi madre era su generosidad hacia los necesitados. Mi padre, por su parte, también era magnánimo, pero a su juicio el uso del presupuesto hogareño no debía escapar a los principios del equilibrio y orden que le eran tan queridos. En cierta ocasión, mi madre gastó en alimentar a los pobres durante una quincena una suma superior al ingreso mensual de mi padre. «Te ruego tan solo que restrinjas tus caridades a un límite razonable», objetó él. Incluso la más leve censura de su esposo, sin embargo, era para mi madre algo sumamente penoso. Sin referirse ante sus hijos al disgusto conyugal, ella hizo llamar un coche y dijo: «Adiós, me voy a casa de mi madre». Cuán antiguo es este supremo ultimátum. Al oírla, los niños, sobrecogidos de asombro, rompimos a llorar. La oportuna llegada de nuestro tío materno, quien le dio a mi padre algunos consejos al oído, sin duda destilados de una sabiduría ancestral, cambió la situación. Mi padre apeló entonces a mi madre con unas pocas palabras de reconciliación, luego de lo cual despidió ella al coche, satisfecha. En esta forma concluyó el único conflicto que tuve ocasión de presenciar entre mis padres. Recuerdo, sin embargo, un ejemplo típico de un animado diálogo entre ellos. «Te ruego que me des 10 rupias para una mujer desamparada que acaba de llegar». La sonrisa de mi madre estaba dotada de un poder persuasivo singular. «¿Por qué 10 rupias? Basta con una sola», respondió mi padre y agregó como justificación: «Cuando mi propio padre y mis abuelos murieron repentinamente, tuve yo mi primer encuentro con la pobreza. Un pequeño plátano era mi único desayuno antes de caminar varios kilómetros hasta la escuela. Posteriormente, cuando ingresé en la universidad, mi necesidad era tan extrema que tuve que solicitar ayuda financiera a un poderoso magistrado. Aunque solo le pedí una rupia mensual, él me negó su ayuda, comentando que incluso una rupia es importante». «Con cuánta amargura recuerdas aún aquel incidente, cuando te negaron esa rupia», replicó mi madre, cuyo corazón se expresaba con una lógica instantánea. «¿Quieres acaso que esta mujer recuerde también con dolor que tú le negaste 10 rupias que necesita urgentemente?» «Tú ganas», respondió mi padre abriendo su billetera con el gesto inmemorial del esposo que se da por vencido. «Aquí tienes las 10 rupias. Dáselas con mis mejores deseos». Era la costumbre de mi padre el responder siempre con un no ante cualquier nueva sugerencia. Su actitud hacia la desconocida, que había conquistado tan fácilmente el apoyo de mi madre, era un ejemplo más de su cautela habitual. El evitar aceptar de inmediato cualquier condición es en verdad una manera de ceñirse al principio de someterlo todo a la debida consideración. En efecto, mi padre manifestó siempre una actitud razonable y sus decisiones eran justas y equilibradas. Cada vez que lograba yo apoyar mis numerosas peticiones con 1 o 2 argumentos de peso, él me concedía invariablemente mi ansiado objetivo, ya fuera este de viaje de vacaciones o una motocicleta nueva. Si bien mi padre ejerció una disciplina estricta con sus hijos durante los años mozos de estos, su actitud para consigo mismo era verdaderamente espartana. Jamás iba al teatro, hallando en cambio esparcimiento en sus prácticas espirituales y en la lectura del Bhagavad Gita. Repudiaba todo lujo
y no desechaba un par de zapatos viejos hasta que se habían tornado totalmente inservibles. Sus hijos adquirieron automóviles cuando estos se popularizaron, pero a mi padre continuó bastándole con el tranvía para ir y venir de la oficina. Por otra parte, no tenía él interés alguno de acumular dinero con el objeto de lograr poder. Así, por ejemplo, tras haber fundado el Banco Urbano de Calcuta, rehusó todo beneficio personal y no quiso adquirir ninguna de las acciones del banco, pues había realizado esta obra simplemente como un servicio público, durante su tiempo libre. Varios años después de haberse acogido mi padre a la jubilación, un auditor proveniente de Inglaterra visitó la compañía ferroviaria de Bengala Nagpur. Al examinar los libros de contabilidad de la organización, el auditor descubrió sorprendido que mi padre jamás había solicitado las bonificaciones que se le adeudaban. Hizo un trabajo equivalente al de 3 empleados, informó el investigador a la compañía. Se le deben 125.000 rupias, 41.250 dólares, en concepto de compensaciones atrasadas. El tesorero le envió por consiguiente a mi padre un cheque por dicha cantidad. Para mi padre, no obstante, el incidente tuvo tan poca importancia que olvidó mencionárselo siquiera al resto de la familia. Este acontecimiento no salió a la luz hasta mucho más tarde, cuando Vishnu, mi hermano menor, tras percatarse del considerable depósito que se reflejaba en uno de los informes del banco, le preguntó a mi padre cuál era su origen. ¿Por qué alegrarse ante una ganancia material?, replicó mi padre. Quien persigue la meta de la ecuanimidad no se regocija ante la ganancia ni se deja deprimir por pérdida alguna, pues sabe que el hombre llega sin dinero a este mundo y lo abandona también en la misma forma. Poco después de casados, mis padres se convirtieron en discípulos del gran maestro benarés Lahiri Mahasaya. Esta relación fortaleció el temperamento naturalmente ascético de mi padre. En cierta ocasión, mi madre le hizo una notable confesión a Roma, nuestra hermana mayor. Tu padre y yo compartimos el mismo lecho como marido y esposa solamente una vez al año, con el objeto de tener hijos. Mi padre conoció a Lahiri Mahasaya gracias a Avinash Babu, empleado de una filial de la compañía ferroviaria Bengala Nagpur, quien solía deleitar mis jóvenes oídos en Gorakhpur con sus relatos acerca de los santos de la India. Invariablemente, Avinash Babu concluía tales conversaciones brindándole un tributo a la suprema gloria de su propio gurú. ¿Escuchaste alguna vez la historia de las circunstancias extraordinarias en las cuales tu padre se convirtió en discípulo de Lahiri Mahasaya? Avinash me hizo esta provocativa pregunta una tranquila tarde de verano, mientras ambos departíamos en el patio de mi casa. Moví la cabeza negativamente con una sonrisa expectante. Avinash Babu inició su relato. Años atrás, antes de tu nacimiento, le pedí autorización a mi jefe, tu padre, para ausentarme de la oficina durante una semana, con el fin de visitar a mi gurú en Benarés. Tu padre ridiculizó mis proyectos. ¿Has de convertirte en un fanático de la fe?, me preguntó. Si deseas progresar, concéntrate más bien en tu trabajo. Al retornar tristemente a casa aquella tarde, me encontré con tu padre en una senda del bosque. Abandonando su palanquín y despidiendo a los sirvientes, unió sus pasos a los míos. Mientras se esforzaba por consolarme, destacando las ventajas de luchar por alcanzar el éxito, yo le escuchaba distraídamente repitiendo en mi corazón: Lahiri Mahasaya, no puedo continuar viviendo sin verte. Nuestro camino nos condujo a los lindes de una apacible pradera en la cual ondulaban altas hierbas silvestres, coronadas por los últimos rayos de la tarde. Nos detuvimos, admirados. Y allí, en medio de la pradera, a solo unos pocos metros de distancia, apareció súbitamente mi gran gurú. Bhagavati, eres demasiado severo con tu empleado. Atónitos escuchamos estas palabras resonar en nuestros oídos, y después la figura de Lahiri Mahasaya se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Tu padre, estupefacto, permaneció inmóvil, mientras yo, cayendo de rodillas, exclamaba: Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya. Tras unos instantes, tu padre exclamó: No solamente te autorizo para ausentarte, Avinash, sino que también me autorizo a mí mismo para partir a Benarés mañana. Debo conocer a este gran Lahiri Mahasaya,
que es capaz de materializar su cuerpo a voluntad con el objetivo de interceder por ti. Llevaré a mi esposa conmigo y le pediré que nos inicie en la senda espiritual. ¿Nos presentarás a tu maestro? «Por supuesto», respondí lleno de alegría ante la milagrosa respuesta a mi plegaria y la rapidez con la que cambió favorablemente el curso de los acontecimientos. Tus padres y yo partimos la noche siguiente y llegamos a Benarés al otro día. Tras recorrer cierta distancia en un carruaje tirado por caballos, tuvimos que proseguir a pie a lo largo de estrechas callejuelas hasta llegar a la escondida casa de mi gurú. Atravesando su pequeña antesala, nos inclinamos ante el maestro, que se encontraba sentado en la postura del loto, como era su costumbre. Al vernos, Lahiri Mahasaya parpadeó y luego, fijando su penetrante mirada en tu padre, le dijo: «Bhagavati, eres demasiado severo con tu empleado». Eran estas las mismas palabras que habíamos escuchado de él 2 días antes en la pradera, y agregó: «Me alegra que hayas permitido a Avinash visitarme y que tú y tu esposa le hayan acompañado. Tus padres felices recibieron de él la iniciación en la práctica espiritual de Kriya Yoga. Y desde aquel memorable día de la aparición, tu padre y yo no solo hemos sido condiscípulos, sino también íntimos amigos». Lahiri Mahasaya, por su parte, manifestó un interés especial en relación con tu nacimiento. Sin duda tu vida estaba ligada a la suya. Las bendiciones del maestro nunca fallan. Lahiri Mahasaya abandonó este mundo poco tiempo después de mi nacimiento, pero en todas las ciudades a las cuales fue trasladado mi padre por motivos de trabajo, el retrato del maestro, encuadrado en un decorativo marco, ornó siempre nuestro altar familiar. Y muchas fueron las mañanas y las noches que nos encontraron a mi madre y a mí meditando ante un santuario improvisado y ofreciéndole flores impregnadas en pasta de sándalo. Así, con incienso y con mirra, y con la devoción de nuestros corazones unidos, honrábamos a la divinidad que se había expresado plenamente a través de Lahiri Mahasaya. El retrato del maestro tuvo una notable influencia en mi vida. A medida que yo iba creciendo, mi concepto de Lahiri Mahasaya fue creciendo conmigo. En mi niñez solía a menudo ver su imagen fotográfica emerger del pequeño marco, adoptar una forma viviente y sentarse ante mí durante mis meditaciones. Sin embargo, cuando intentaba yo tocar los pies de su luminosa figura, ésta se transformaba nuevamente en una fotografía. Con el gradual advenimiento de la adolescencia, aquella pequeña imagen suya, confinada en un marco, experimentó también un cambio en mi mente, convirtiéndose en una presencia viviente e inspiradora. Con frecuencia, en momentos de prueba o confusión, solía yo elevar a él mis oraciones y siempre hallaba en mi interior su guía y su apoyo. Fue así como, aunque anteriormente me había lamentado por el hecho de que él no se encontrase ya en su forma física, al comenzar a descubrir su secreta omnipresencia dejé atrás toda tristeza. A aquellos discípulos que se manifestaban excesivamente ansiosos de verlo, Lahiri Mahasaya les había escrito con frecuencia lo siguiente: «¿Por qué habéis de venir a contemplar mi carne y mis huesos, siendo que me encuentro yo siempre al alcance de vuestra kutasha, visión espiritual?» Cuando tenía yo alrededor de 8 años de edad, fui sanado en forma milagrosa por Lahiri Mahasaya, cuya gracia se manifestó a través de su fotografía. Este incidente, que intensificó todavía más mi amor por él, ocurrió mientras vivíamos en la ciudad de Ikapur, en Bengala, en donde sufrí un ataque de cólera asiático. Los médicos me habían desahuciado y me encontraba al borde de la muerte. Velando junto a mi lecho, mi madre me instó frenéticamente a alzar la vista hacia el cuadro de Lahiri Mahasaya que colgaba del muro sobre mi cabeza. «Inclínate ante él mentalmente», me apremió sabiendo que me encontraba demasiado débil para levantar siquiera las manos en señal de respeto. «Si le manifiestas verdaderamente tu devoción y te arrodillas interiormente ante él, el maestro salvará tu vida». Al elevar la mirada hacia la fotografía, vi una luz cegadora que emanaba de ella, envolviendo mi cuerpo e inundando la habitación entera. Mi recuperación fue total e instantánea. Las náuseas y los demás síntomas, hasta entonces incontrolables, desaparecieron y me sentí lo suficientemente fuerte como para inclinarme hasta el suelo y tocar los pies de mi madre, en señal de agradecimiento por su inmensurable fe en su gurú. Ella, por su parte,
apoyando una y otra vez su rostro contra el relato, exclamó: «Oh, cuánto te agradezco, omnipresente maestro, el haber permitido que tu luz sanara a mi hijo». Al escucharla, comprendí que también ella había sido testigo de aquel destello de luz, por cuya intercesión me había yo recuperado al instante de una enfermedad que es generalmente fatal. Una de mis posesiones más preciadas es esa misma fotografía, la cual, habiéndole sido obsequiada a mi padre por el propio Lahiri Mahasaya, está cargada de vibraciones sagradas. La foto tiene un origen milagroso. Su historia me la relató Kali Kumar Roy, condiscípulo de mi padre. Aparentemente el maestro tenía cierta aversión a dejarse fotografiar. A pesar de sus objeciones, en cierta ocasión le fue tomada una fotografía en compañía de algunos discípulos, entre los cuales se encontraba Kali Kumar Roy. Al revelar las placas, sin embargo, el sorprendido fotógrafo descubrió que aun cuando la foto revelaba claras imágenes de todos los discípulos, en el centro de esta, donde debería haber aparecido la figura de Lahiri Mahasaya, no había sino un espacio en blanco. El fenómeno dio origen a múltiples especulaciones. Gangadhar Babu, un discípulo que era además un experto fotógrafo, se jactó de ser capaz de atrapar la fugitiva imagen del maestro con su cámara. Portando su equipo fotográfico, llegó a la mañana siguiente a la casa del gurú, quien se encontraba sentado en la postura del loto sobre un banco de madera delante de un biombo. Tomando todas las precauciones concebibles para tener éxito, expuso ávidamente 12 placas fotográficas. No obstante, pronto descubrió que cada una de ellas contenía solamente las imágenes del taburete de madera y el biombo, pero no así la figura de Lahiri Mahasaya. Quebrantado su orgullo, Gangadhar Babu acudió al gurú con lágrimas en los ojos. Transcurrieron muchas horas antes de que Lahiri Mahasaya rompiera su silencio con este significativo comentario: «Yo soy espíritu. ¿Puede acaso tu cámara captar el ser invisible y omnipresente?» «Ya veo que no lo puede hacer», replicó Gangadhar Babu. «Sin embargo, mi corazón ansía poseer una fotografía del templo corporal de vuestra santidad. Solo ahora he comprendido lo limitado que ha sido mi entendimiento. No sabía yo cuán plenamente reside el espíritu en vuestro ser. Ven pues mañana por la mañana y posaré para ti», respondió Lahiri Mahasaya. Al día siguiente, el fotógrafo enfocó nuevamente su cámara y en esta ocasión la sagrada figura no se revistió de una misteriosa imperceptibilidad, sino que se reveló nítidamente en la placa fotográfica. Aparentemente, el maestro nunca volvió a posar para ningún fotógrafo. Jamás he visto otra fotografía de él. La foto de esta historia se reproduce en el presente libro. Al contemplar el rostro de Lahiri Mahasaya, apenas sí puede apreciarse su origen racial. Sus armoniosos rasgos faciales son en verdad de un tipo universal. Su enigmática sonrisa revela con sutileza el gozo que surge de la comunión divina. Sus ojos, a la vez entreabiertos y semicerrados, denotan un interés meramente nominal por el mundo externo y al mismo tiempo una honda absorción en la bienaventuranza interior. Por completo indiferente a las atracciones mundanas, él se hallaba en todo momento perfectamente consciente de los problemas espirituales de quienes recurrían a su generosa guía. Poco tiempo después de haber sido yo curado mediante el poder de la fotografía de Lahiri Mahasaya, tuve una visión espiritual trascendental. Sentado en mi cama una mañana, entré en un hondo estado de ensoñación, durante el cual un profundo interrogante se impuso en mi mente. ¿Qué existe más allá de la oscuridad de los ojos cerrados? En respuesta, una luz fulgurante se manifestó de inmediato ante mi visión interior, y en la vasta pantalla resplandeciente dentro de mi frente aparecieron, como en diminutas películas, las divinas figuras de santos sentados en postura de meditación en las grutas de las montañas. «¿Quiénes sois?», pregunté en voz alta. «Somos los yogis del Himalaya», fue la indescriptible respuesta celestial. «Oh, cómo deseo ir al Himalaya y convertirme en uno de ustedes», exclamé con el corazón lleno de gozo. La visión se desvaneció, pero los rayos de plata se expandieron en círculos más y más vastos hasta la infinidad. «¿Qué es este maravilloso fulgor?», pregunté.
Yo soy Ishwara, yo soy luz, respondió una voz semejante al murmullo de muchas nubes. Quiero unirme a ti, exclamé. Aquel éxtasis divino se desvaneció gradualmente, pero dejó tras de sí un legado permanente. El Señor es gozo eterno, siempre nuevo. Esta percepción perduró en mi memoria mucho después de aquella experiencia extática, sirviéndome de inspiración en mi búsqueda de Dios. Guardo de mi infancia otro recuerdo imborrable, incluso en el sentido literal de la palabra, ya que dejó en mí una cicatriz visible hasta hoy. El incidente ocurrió una mañana en el patio de nuestro hogar, en Gorakhpur, en donde Uma, mi hermana mayor, y yo estábamos sentados bajo un árbol de neem. Mientras procuraba ella infructuosamente enseñarme a leer en bengalí, yo por mi parte prestaba más atención a observar cómo los papagayos devoraban los frutos del árbol de margosa. Quejándose de un divieso que tenía en la pierna, Uma fue a buscar un frasco de ungüento para aliviar la molestia. Al aplicar yo también un poco de la pomada en mi propio brazo, Uma me preguntó: ¿por qué usas un medicamento en un brazo sano? Pues verás, hermanita, siento que mañana voy a tener un forúnculo, por lo tanto, estoy simplemente probando tu ungüento en el lugar en el cual aparecerá. Oh, tú, pequeño embustero. No me llames embustero, hermana, mientras no hayas visto lo que sucederá mañana, respondí con indignación. Pero Uma, sin dejarse impresionar, repitió 3 veces su acusación. Con la voz colmada de una formidable determinación, respondí lentamente: por el poder de la voluntad en mí, afirmo que mañana tendré un forúnculo bastante grande en este preciso lugar de mi brazo, y que tu propio divieso habrá aumentado al doble de su tamaño actual. A la mañana siguiente, efectivamente había en mi brazo un gran forúnculo en el lugar indicado, y el tamaño del divieso de Uma se había duplicado. Aterrada, mi hermana corrió en busca de mi madre gritando: «¡Mukunda se ha convertido en un nigromante!». Con gran seriedad, mi madre me ordenó entonces no volver a usar nunca el poder de las palabras para causar daño. Un consejo que jamás he olvidado y al cual me he ceñido siempre. Mi divieso requirió atención quirúrgica y la cicatriz dejada por la incisión es todavía visible. Cuento así en mi antebrazo derecho con una prueba permanente del poder de una sola palabra humana. Aquellas palabras, tan sencillas y aparentemente inofensivas, que dirigiera yo a Uma, pronunciadas con una profunda concentración, estaban dotadas de la fuerza oculta suficiente para explotar como bombas y producir efectos bien definidos, aunque perjudiciales. Posteriormente comprendí que el explosivo poder del lenguaje puede ser canalizado en forma sabia para ayudarnos a superar nuestras dificultades, y que al manejarlo de este modo no causa ni cicatrices ni reconvenciones. El balcón de nuestro hogar en la ciudad de Lahore, en el Punjab, donde se había trasladado nuestra familia en aquel tiempo, contaba con un pequeño santuario informal. Habiendo instalado allí un cuadro que adquirí de la Madre Divina, manifestada como la diosa Kali, experimenté la irresistible convicción de que toda oración que elevara en aquel sagrado lugar obtendría la respuesta deseada. Un día, Uma y yo nos encontrábamos en el balcón observando a 2 niños que encumbraban sus cometas sobre las azoteas de 2 edificios situados frente a nuestra casa, al lado de una callejuela extremadamente estrecha. «¿Por qué estás tan callado?», me preguntó Uma empujándome juguetonamente. «Estoy pensando cuán hermoso es que la Madre Divina me conceda todo cuanto le pido», respondí. «¿Presumes acaso que te dará esas 2 cometas?», replicó mi hermana burlonamente. «¿Y por qué no?», respondí, elevando hacia ella mi silenciosa petición. En la India los niños compiten con cometas cuyas cuerdas se cubren de goma y vidrio molido. Cada antagonista procura cortar con su cordel el de la cometa ajena. Cuando una cometa se suelta y vuela a la deriva sobre los tejados, causa una gran diversión el tratar de atraparla. Pero puesto que Uma y yo nos encontrábamos en un balcón recluido y techado, parecía imposible que una cometa perdida pudiese llegar a nuestras manos, ya que su cuerda se enredaría probablemente en el tejado. Al otro lado de la calleja, los competidores iniciaron el combate. Cuando el cordel de una de las cometas se cortó, ésta flotó inmediatamente en mi dirección, deteniéndose luego en el aire por un momento debido a una súbita ausencia de viento. Su cuerda se enredó en un cactus de la azotea de la casa de enfrente, formando un lazo perfecto,
al alcance de mi mano. Cogiéndolo atraje la cometa y se la entregué a Uma. «Esto tan solo ha sido un insólito accidente y no una respuesta a tu plegaria», exclamó mi hermana, cuyos oscuros ojos expresaban, no obstante, mayor asombro que sus palabras. «Si la otra cometa también llega a tus manos, creeré». Continué orando intensamente. El cordel de la otra cometa se cortó súbitamente cuando el niño tiró de él con excesiva fuerza. Danzando en el viento, la cometa avanzó hacia mí. Una vez más, mi buen ayudante, el cactus de enfrente, atrapó la cuerda formándose así un lazo que me permitió cogerla. Al presentarle a Uma mi segundo trofeo, exclamó: «Ciertamente la Madre Divina responde a tus oraciones. Esto es demasiado misterioso para mí». Con estas palabras, mi hermana huyó como un cervatillo asustado.